Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Jeff. ¿Cómo les va? Bueno, todavía tengo algunos compañeros que están ingresando a la sala. Les voy a pedir por favor que apaguemos el micrófono. Y bueno, a ver, estamos casi todo lo que teníamos en la lista. No sé si la ingeniera Pilar les comentó, digamos, por regla general, la clase de contenidos teóricos va a ser los días lunes. En algunos casos particulares, por cuestiones de las temáticas incluidas y la concatenación de los tópicos que vemos, puede que se inviertan y que se den lunes práctica y miércoles teoría, o como en este caso, que haya algunas semanas que tengamos los 2 días teoría o los 2 días práctica, ¿no? Ahí la ingeniera les va a enviar por mail y lo va a poner ahí en el CUP el cronograma que se terminó de ajustar, más o menos teniendo en cuenta esta situación que yo les comento. Eso no quiere decir que por ahí, por alguna contingencia o alguna situación de excepcionalidad, también quizás nos veamos obligados a invertir una clase teórica con una práctica o viceversa, pero por supuesto le vamos a avisar antes, ¿no? De todos modos están los canales de comunicación abiertos para que ustedes, digamos, hagan los planteos que consideren pertinentes por esa vía. El tema que vamos a ver hoy tiene que considerarse una continuidad de lo que habíamos empezado a ver la clase pasada, que se refiere al contexto de la hidrostática, ¿no? Que es la parte de la hidráulica que se encarga de estudiar las condiciones bajo las cuales los líquidos se mantienen en reposo y en equilibrio, ¿no? En particular, hoy día vamos a ver dos cuestiones. Por un lado, lo que son las leyes de flotabilidad de cuerpos inmersos en el seno de uno o más fluidos, y por otra parte, lo que se refiere a un temita que se denomina equilibrio relativo de líquidos en movimiento en bloque, es decir, ¿qué es lo que pasa con un líquido que está contenido en un depósito, pero ese depósito está en movimiento, ya sea uniforme o movimiento acelerado, y qué es lo que pasa con la masa de líquido contenida ahí en ese depósito, como por ejemplo el transporte de líquidos a través de vehículos, ¿no? O sea, camiones cisterna, camiones tanque, bueno, ese tipo de cositas, ¿sí? El primer tema que vamos a ver, que se refiere a las leyes de flotación, guarda una correlación de continuidad con la parte que vimos al final de la clase pasada, que se refería al empuje que generan los líquidos sobre las superficies curvas o alabeadas. También habíamos visto empuje sobre superficies planas, ¿verdad? En todos los casos, sean planas o sean curvas y alabeadas, lo que habíamos visto en la clase que pasó se refería a estudiar, digamos, las fuerzas ejercidas por los fluidos sobre esas superficies, y esas superficies se consideraban abiertas. ¿Qué es lo que pasa si esas superficies se cierran completamente? Como por ejemplo, una pelota de fútbol, una pelota de goma, una pelota de látex, digamos, o un submarino, o un torpedo, o una partícula de sedimento que está en el fondo de un río, digamos, es un cuerpo completamente cerrado que recibe la acción de las fuerzas ejercidas por el fluido que lo circunda, ¿no? Entonces, ese es el tema que vamos a ver en la primera parte, ¿no? Y que en la jerga, digamos,
de la hidrostática se conoce como principio de Arquímedes, que da lugar a las leyes de flotación. Entonces, para acometer esta temática vamos a considerar un esquema conceptual tal como este, ¿verdad? Una superficie, un cuerpo que tiene una superficie exterior completamente cerrada, que está inmersa en el seno de un fluido, como siempre nos referimos a un sistema de referencia de ejes coordenados cartesianos ortogonales, X, Y, Z, y este cuerpo está completamente sumergido en el interior. A ver, un minuto, hay alguien golpeando para entrar. Hija, ¿no está compartiendo la pantalla o a mí no me aparece? No sé. ¿Perdón? Está compartiendo pantalla. No, disculpe, un errorcito aquí. Estaba justamente tratando de hacer entrar a alguien y dejé de compartir. Pero nunca te viste nada, hija. ¿Ahí ha entrado la pantalla? Ahí está entrando. Ahí está, sí. Sí, porque a mí me daba negra aquí. Ahí está. Sí, ahora sí. Bueno, entonces, como les decía, la temática se refiere a... me distraje porque justo había un par de compañeros queriendo entrar y le hice clic en el lugar equivocado. Hidrostática, principios de Arquímedes, flotación. Entonces, nos referimos a un cuerpo, tal como este, que está inmerso completamente en el seno de un fluido, siempre tomando como sistema de referencias estos ejes coordenados, ¿no? Este cuerpo, digamos, tiene una forma cualquiera y un volumen conocido. Entonces, cuando está completamente sumergido, decimos que se encuentra en flotación, porque toda su superficie exterior, toda la envolvente, está en contacto únicamente con fluidos. Entonces ahí se dice que está totalmente sumergido. Y las fuerzas superficiales originadas por los fluidos que los rodean, en este caso va a ser un único fluido, pero pueden ser más, se deben equilibrar con la fuerza de gravedad para mantener las condiciones de equilibrio de ese cuerpo. Las condiciones de equilibrio, habíamos visto que exigen que la sumatoria de las fuerzas en las tres direcciones X, Y, Z sean iguales a cero porque el fluido se encuentra en reposo, ¿no? Si estaría en movimiento, bueno, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, que es la ley fundamental de la dinámica de Newton. Entonces, para el análisis, habitualmente lo que se hace es, si este cuerpo tiene esta forma, que se me ocurre como una calabaza, ¿verdad? Como una calabaza, ¿no? Obviamente se lo puede caracterizar geométricamente definiendo una línea imaginaria que sería esta envolvente AB, que aquí está indicada en línea de trazo la parte de adelante, pero también podemos mirar la parte de atrás, si fuera transparente, ¿verdad? Que sería la línea imaginaria que constituye el lugar geométrico de los puntos en los cuales la tangente local a la superficie del cuerpo es vertical en cada uno de estos puntos, ¿verdad? Sería como el lugar geométrico de todas las tangentes que son verticales al cuerpo. Entonces, y que separa una superficie superior y una superficie inferior. A las variables referidas a la superficie superior le vamos a poner el subíndice U, que es, como sale en la mayoría de los textos de hidráulica y mecánica de fluidos, que se refiere a upper en inglés, superior, upper. Por eso tiene el subíndice U. Mientras que los que están digamos, hacia abajo, ¿verdad? Le vamos a poner el subíndice L de lower, ¿verdad? La U de superior y la L de inferior o lower. Entonces, si tomamos un filetito prismático cualquiera, tal como vamos a tener actuando una fuerza
de presión en la parte inferior de la superficie que empujaría hacia arriba, y en la parte superior una fuerza de presión como que empuja hacia abajo. Vamos a verlo un poquito más detalladito a este esquema. Este sería, digamos, el elementito que estamos considerando que tiene forma de un filete prismático, ¿no? Un filete prismático, ¿no? Con un área, esta área blanquita sería la parte superior de área diferencial de A, y esta sería la parte inferior de diferencial de A también, ¿no? Vamos como les decía, esta tiene subíndice L, y la parte inferior. La presión aquí es P sub U y la presión aquí es P sub L. Entonces, como la superficie es completamente cerrada, las componentes horizontales de las fuerzas en el sentido X y en el sentido Y se terminan anulando. ¿Por qué? Porque estaríamos considerando una fuerza que está accionando de este lado y una idéntica del otro lado, porque las dos se encuentran a la misma profundidad, h, respecto a la superficie libre del flujo, que sería este. Tengamos en cuenta lo que nos decía la ley hidrostática, ¿verdad? Refiriéndonos a presiones relativas. La ley hidrostática nos dice que la presión en un punto es gamma por h, siendo gamma el peso específico del fluido y h la profundidad de sumergencia, es decir, la profundidad medida desde la superficie libre del fluido hasta el punto que estamos considerando. O sea, que P sub U va a ser gamma por HU, ¿verdad? Si nosotros llamamos H sub 0 a la superficie libre constante, ¿verdad? Aquí H sub 0 o D, ¿verdad? La profundidad de sumergencia, esta va a ser D menos el Z correspondiente, ¿verdad? Esta altura de aquí hasta aquí va a ser D, que es la profundidad total del flujo respecto al plano XY, del fluido respecto al plano XY, menos, la coordenada, digamos, Z correspondiente, que va desde la base hasta este punto, ¿no? Entonces, este es el gamma por H de la ley hidrostática. O sea que en las direcciones X y Y, el equilibrio, digamos, está garantizado por que el fluido se encuentra en reposo y se compensan las presiones actuantes en el lado anterior y en el lado posterior del cuerpo en las dos direcciones horizontales. Pero en la dirección vertical hay una variabilidad en el sentido descendente, ¿verdad? Obviamente, la presión en U, en este punto, es gamma por el HU, mientras que la presión aquí en L es gamma por HL, ¿verdad? Y la diferencia de presiones va a ser gamma por la altura de este cuerpo. Se sabe que cuando se sumerge, ¿verdad?, un cuerpo en el agua, por alguna razón que por ahora desconocemos y enseguida lo vamos a demostrar, digamos, cuesta sumergirlo, ¿verdad? Sobre todo si ese cuerpo tiene, que sea, aire en su interior, una pelota de esas playeras, o una pelota de goma, ¿verdad? O sea que existe, evidentemente, alguna fuerza que entra en la contabilidad, en el balance, que por el momento le vamos a llamar diferencial de F sub B. Entonces, el planteo de la condición de equilibrio exige que la sumatoria de fuerzas en el sentido Z sea igual a 0. Entonces vamos a tener, por un lado, que diferencial de F sub B, que lo hemos indicado aquí con este vector anaranjadito, como que está apuntando hacia arriba, es positivo, y ese va a ser igual a la diferencia, ¿verdad?, entre P sub L menos P sub U, P sub L menos P sub U por diferencial de A. Teniendo en cuenta la ley hidrostática,
eso va a ser igual a gamma por ZU menos ZL, o sea, invertido, ¿verdad? Porque cada una de las profundidades es complementaria respecto a la profundidad total. Entonces va a ser igual a gamma por ZU menos ZL por diferencial de A. Donde diferencial de FB sería la fuerza neta actuante sobre el filete prismático, la que resulta de balancear todas esas fuerzas. A la fuerza total que actúa en todo el cuerpo, obviamente la podemos calcular integrando, ¿verdad? Extendiendo la integración al área, a la superficie total del cuerpo, al área envolvente total del cuerpo. F sub B va a ser igual a la integral de todo esto que está aquí, ¿verdad? A la integral extendida al área de gamma por Z sub U menos Z sub L por diferencial de A. Si nosotros tenemos en cuenta que el fluido es homogéneo, si el fluido es homogéneo, el peso específico del mismo se puede considerar constante y puede salir fuera del signo de integral. El gamma puede salir fuera del signo de integral. Entonces nos queda Z sub U menos Z sub L sería la cota de este punto menos la cota de este punto, que es la altura del filete prismático, ¿verdad? Z sub U menos Z sub L es la altura del filete prismático. Por diferencial de A sería el volumen de este filetito prismático. Y si lo integramos y extendemos la integración a todo el cuerpo, va a ser el volumen total del cuerpo, ¿verdad? O sea que en definitiva, F sub B es el producto del peso específico por el volumen total del cuerpo. Lo simbolizamos con esta B, con la línea horizontal esta. Y de esta manera, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, estamos encontrando que la fuerza resultante, ¿verdad? Tiene una magnitud tal que equivale, ¿verdad? Gamma por B, peso específico del líquido por volumen del cuerpo, sería el peso del volumen de fluido que está siendo desalojado por el cuerpo, ¿verdad? Eso es lo que establece el famoso principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo inmerso en el seno de un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del volumen de fluido desalojado. Se ha demostrado mediante un razonamiento muy sencillo, basado en equilibrio de fuerzas en la dirección vertical, este principio de Arquímedes. El otro punto que tendríamos que determinar en dónde es el punto de aplicación, tal como habíamos visto cuando estudiamos empuje sobre superficies planas y curvas, el punto de aplicación de ese empuje. Esta FB, la B larga que se utiliza para subíndice también viene de boyante, ¿verdad? Fuerza boyante, que es el boyamiento, ¿verdad? Es el efecto de que el fluido tiende a levantar al cuerpo hacia arriba, ¿verdad? Por eso se utiliza esta subíndice B. Algunos otros autores sencillamente utilizan una letra E mayúscula que trata de simbolizar empuje. Nosotros lo vamos a usar indistintamente como F sub B o E. Otros autores en otros libros van a ver, por ejemplo, que utilizan el término F sub A, refiriéndose a fuerza de Arquímedes, le llaman, fuerza de Arquímedes. Es indistinto. Entonces nos queda pendiente determinar el centro de empuje, o sea, el punto de aplicación de esta fuerza resultante F sub B. Para ello es necesario tomar momentos respecto a un eje, en este caso al eje Y. Si tomamos momentos respecto al eje Y y le llamamos X' a la ubicación del centro de empuje, fíjense aquí tenemos indicado que el centro de empuje o centro de boyamiento tiene coordenadas X', Y' y Z'. Si tomamos momentos respecto al eje Y, ¿verdad? Respecto a este eje, bueno, X' será la distancia de este punto sobre una proyección aquí, digamos, paralela al eje X, ¿no?
Entonces, para eso aplicamos el teorema de Varignon, ¿verdad? El teorema de Varignon nos dice que el momento de la resultante respecto a un punto o eje es igual a la sumatoria de los momentos de las componentes respecto a ese mismo punto o eje. Entonces vamos a tener que esto es igual a la integral extendida al área, donde A indica la superficie envolvente total del cuerpo, de gamma por X, ZU menos ZL por diferencial de A. Nuevamente, si consideramos que al fluido homogéneo, sacamos gamma fuera del signo integral, y vamos a tener la integral extendida al volumen, en este caso, de X por diferencial de B, donde diferencial de B, obviamente, es el volumen del filetito prismático o sea, ZU menos ZL por diferencial de A. De manera tal que finalmente, teniendo en cuenta que F sub B lo habíamos calculado que es gamma por B, gamma con gamma se simplifica, finalmente las coordenadas del centro de empuje, nos queda X' igual a 1 sobre el volumen total del cuerpo por la integral extendida al volumen de X por diferencial de B. O sea, el momento estático de ese volumen respecto a ese eje. Entonces, en función de la geometría del cuerpo, resolveremos esta integral con mayor o menor grado de complejidad, ¿verdad? Para cuerpos de geometría conocida como prismas de base cuadrada, prismas de base rectangular, cilindros, esferas, elipsoides y demás. Bueno, hay expresiones analíticas ya desarrolladas para conocer la ubicación de su centro su centro, digamos, de gravedad o centro de empuje, ¿verdad? En este caso, obviamente, si el fluido es homogéneo y el cuerpo es homogéneo, coincide. Ya vamos a ver los casos en los cuales no coincide. Pero en el caso en el que sea una figura que no se pueda reducir a cuerpos de geometría conocida, bueno, habrá que resolver una integral que tendrá mayor o menor nivel de complejidad. Generalmente es una integral triple, ¿verdad?, que se puede resolver con la regla de las integrales iteradas, ¿no? Pero bueno, analíticamente son estas ecuaciones. O sea, que tenemos que el empuje total es el peso específico por el volumen, es decir, el peso de líquido o fluido desalojado, y la coordenada de su centro de empuje. Este principio de Arquímedes fue descubierto, ¿verdad?, ya hace tiempo, en forma cualitativa, por este señor, digamos, griego, que en esa época justamente se practicaban muchas técnicas de alquimia, ¿verdad? Y se le había encomendado la tarea de verificar si la corona del rey en ese momento era de oro puro o había sido falsificada con algunas aleaciones parecidas, ¿no? Entonces, bueno, cuenta la leyenda que estaba pesando las coronas y unas cadenas mientras se bañaba en una tina, ¿verdad? Y justamente por efecto del empuje encontró las densidades o los pesos específicos cualitativamente, no con las técnicas que conocemos actualmente, de los metales característicos que se usaban en esa época para la construcción de las ollas de los reyes, ¿no? Y bueno, y que en el momento de su descubrimiento exclamó lo que en griego se dice eureka, ¿verdad? Que significa lo he encontrado, ¿verdad? Lo he hallado. Y salió corriendo de alegría. Eso es lo que dice la leyenda un poco pintoresca. Lo concreto es que se le denomina a este empuje de Arquímedes justamente por el hecho de que después se le dio la forma matemática que acabamos de ver, muy fácil, que se utiliza en la actualidad a algo que este señor más o menos ya se había dado cuenta en aquel momento, ¿no?
Entonces, lo que dice que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido estático será empujado con una fuerza igual al peso del volumen de líquido desplazado por dicho objeto. Entonces, cuando un cuerpo está sumergido en un fluido, siempre se genera un empuje hidrostático ascendente, ¿verdad? Como resultante de las presiones que actúan distribuidamente en toda la superficie exterior de ese cuerpo, ¿verdad? Y es lo que tiende a mantener a flote a todos esos objetos, incluidos los seres vivos, ¿no? O sea, las técnicas de flotación de los peces y los cetáceos y muchos seres vivos que habitan en el agua, bueno, o sea, se pueden calcular perfectamente a través de estas relaciones, ¿no? Entonces, como aplicación básica, como un ejemplito de aplicación básica de este principio de Arquímedes, se puede hacer un experimento muy sencillo con una balanza de este tipo que se le denomina balanza romana, ¿no? Por ejemplo, para medir un fragmento de una roca o para determinar muchas veces la densidad o el peso específico de algún elemento, como puede ser una roca empleada para protecciones fluviales en ríos, ¿no? O grava empleada para construcción. Bueno, si se lo pesa en aire, ¿verdad? Esta roca tendrá un peso que le podemos llamar peso 1 y, por caso, en este ejemplo, será de 8 newtons. Entonces, ¿qué es lo que pasa si lo sumergimos a este objeto, a este fragmento de roca o este elemento granular, una piedra en agua? Si lo sumergimos aquí, el peso, digamos, peso 1 va a ser diferente, ¿verdad? Y la balanza nos acusará un valor menor a en este caso, de 8 newton se reduce a 5 newton. ¿Y por qué es eso? Porque justamente se está descontando, ¿verdad?, el valor del empuje, ¿no? Que será el peso específico del agua o del líquido en el cual se lo sumerja al cuerpo, ¿verdad?, multiplicado por su volumen, porque estás siendo desalojado ese líquido por ese cuerpo, ¿no? O sea que lo que acusa la balanza, una vez que está sumergido, es peso 1 menos E. En este caso, 5 newton, o sea que E va a ser igual a 3 newton, ¿verdad? Y E va a ser igual a el peso específico del agua por el volumen. Bueno, si el cuerpo fuera irregular, conociendo el peso específico del agua, como ya tengo como dato E, que es 8 menos 5, 3 newton, puedo saber el volumen de este cuerpo irregular, ¿verdad? O al revés, si conozco su volumen, puedo conocer el peso específico del fluido con cierta precisión asociada a la precisión de la balanza que utilice para hacer la medición. Entonces, la fuerza que empuja se denomina fuerza de empuje o empuje de Arquímedes o empuje arquimediano. Y la forma de recordar este principio de Arquímedes es que todo cuerpo inmerso en el seno de un fluido experimenta un empuje vertical ascendente igual al peso del volumen del fluido que ha desalojado. Esto es importante, esto que está aquí en celestito, es importante que nos lo grabemos, ¿no? Bueno, otro ejemplo que se suele hacer y que uno lo puede hacer básicamente en su casa es sumergir un objeto dentro de un vaso de agua, ¿no? Un objeto cuyo peso específico a priori desconocemos, ¿no? Entonces se pueden dar tres situaciones que están reflejadas ahí como A, B y C respectivamente en esta transparencia. La primera de ellas es que, bueno, si la fuerza de gravedad es mayor que el empuje, obviamente,
por su propio peso, ese objeto desciende y queda alojado en el fondo, ¿no? Entonces el peso, digamos, es mayor que el empuje y este objeto queda alojado en el fondo, ¿no? Se puede dar un caso límite en que el peso de ese objeto sea igual al empuje y el objeto queda sumergido en la posición en la que se le coloque en lo que se llama una posición indiferente, ¿verdad? Ni se sumerge ni flota, ¿no? Queda sumergido ahí en una posición indiferente, a media agua, ¿no? Y se puede dar el tercer caso en el que, bueno, la fuerza de gravedad, el peso, sea menor al empuje. En ese caso, este fluido tiende a flotar, este cuerpo tiende a flotar en el fluido y en ocasiones puede, dependiendo de qué tanta sea la diferencia entre FG y E, puede emerger de la superficie o quedar, digamos, a nivel de tope con la superficie libre. A ver, un minutito que alguien está pidiendo entrar. Bueno, justamente este experimento es tan sencillo que se puede hacer en una jarra o en un vaso o un recipiente entre agua y un cuerpo, puede ser un plástico, puede ser cuerpos de distinta densidad o peso específico. Sirve para ilustrar el principio de Arquímedes una vez más, ¿verdad? Obviamente la relación entre las fuerzas F sub G y E, o sea, entre el peso y el empuje, determinará si el cuerpo se sumerge, se hunde o flota en un fluido dado, ¿verdad? Y la relación entre la densidad del material que compone el cuerpo respecto a la del fluido es la que finalmente decide su comportamiento, si se va completamente al fondo, si queda, digamos, flotando a media agua o si queda flotando a nivel de superficie. El otro experimento similar que se puede hacer es justamente teniendo en cuenta ese comportamiento de la densidad con objetos de distinta naturaleza. Obviamente tenemos una situación de que el cuerpo se hunde, el cuerpo queda en equilibrio, ¿verdad?, a media agua, en este caso B o en este caso D, o el caso C, que el cuerpo tiende a ascender o flotar si el empuje supera a su peso, ¿no? Nuevamente, estos experimentos son muy sencillos de realizar y tienen sus aplicaciones en la práctica. En los laboratorios de suelo se utilizan mucho para determinar, ¿verdad?, los pesos específicos o densidades que son características mineralógicas de los materiales pétreos. Generalmente se corta una probeta de geometría conocida, que puede ser prismática, como en este caso, ¿verdad? Entonces se puede conocer su volumen porque se miden las tres dimensiones, ¿verdad? A por B y por C sería el volumen de este prisma, y en función, digamos, se lo sumerge desde una balanza, en función de conocer el empuje que ella genera, bueno, se puede determinar la densidad de ese cuerpo o de ese mineral, ¿no? Y es un experimento que se hace de manera muy sencilla en un laboratorio de suelos, ¿no? Inclusive, este comportamiento también sirve, ustedes van a ver cuando vean mecánica del suelo, para determinar el comportamiento de partículas muy pequeñitas de suelo que se hacen por técnicas que se llaman de densimetría, ¿verdad? O ensayo de Buyucus, se llama, ¿no? Ya lo van a ver cuando cursen mecánica de suelos o geotecnia, no sé cómo se llama la materia actualmente. Y como les decía, los centros de gravedad y momentos de inercia de cuerpos de distintas naturaleza, ¿verdad? Como discos, ¿verdad? Cilindros, cilindros huecos, ¿verdad? O cilindros muy elongados como barras o esferas y demás, esferas macizas, esferas huecas, se pueden extraer de tablas como estas que se encuentran en la literatura, ¿no?
Bueno, hasta ahora hemos visto el principio de Arquímedes aplicado a un único fluido, es decir, un cuerpo inmerso totalmente en el seno de un fluido. Sin embargo, en la práctica en general podemos tener situaciones en las que el cuerpo se encuentre inmerso en dos o más fluidos. Por ejemplo, en este caso tenemos un cuerpo que está justamente flotando en la interfaz de contacto de dos fluidos, llamémosle A y llamémosle B. Eventualmente el A puede ser aire y el B puede ser agua. O puede ser, el A puede ser un aceite y el B puede ser agua, ¿verdad? O puede ser un aceite el A y el B puede ser un aceite más pesado. O el A puede ser agua limpia y el B puede ser agua con una concentración fuerte de material sólido, una suspensión, ¿verdad? Bueno, hay un sinnúmero de casos en los que se puede dar esta situación de que el cuerpo, tal como este cuerpo rosadito, anaranjadito, suave que aparece aquí, esté inmerso en la interfaz de contacto de este fluido, o sea que parte de ese cuerpo esté por arriba de la línea de interfaz y parte de ese cuerpo esté por debajo. Bueno, el análisis de fuerzas que vimos al principio se puede generalizar y se puede extender a este caso práctico. Es decir, tomar un filete prismático, tal como este que está aquí en rosadito claro, y analizar las fuerzas superficiales que actúan en el mismo. Vamos a llamarle F diferencial de F1 a la originada por el fluido A y diferencial de F2 a la originada por el fluido B, que es la fuerza que actúa por debajo. Obviamente que la fuerza vertical neta que se va a desarrollar dentro de esta columnita es igual al peso de la columna A del fluido A más el peso de la columna B del fluido B, que son diferentes porque obviamente estos fluidos tienen distintos pesos específicos. Este tendrá un peso específico gamma A y este tendrá un peso específico gamma B, donde lógicamente gamma A será menor que gamma B, por eso está por encima, ¿no? En algunos casos puede ocurrir que el peso específico gamma A sea mucho menor que el peso específico gamma B. O sea, lo que se da, por ejemplo, cuando A es aire y B es agua, ¿no? El peso específico del agua es mucho mayor, un par de órdenes de magnitud más que el peso específico del aire, ¿no? Entonces, al integrar, como hacíamos antes, extendiendo la integración a la superficie total del cuerpo, a toda la superficie de ese cuerpo, ¿verdad? El empuje resultante es la suma de los pesos de los fluidos desplazados por el cuerpo, la suma de este peso total de fluido que queda por debajo de la línea celeste, más este peso total de fluido que queda por arriba de la línea celeste. O sea que el principio de Arquímedes es también extendible a el caso de un cuerpo inmerso en el seno de dos fluidos con una interfaz de separación. O sea que este sería como un principio de Arquímedes generalizado. Lo que es importante es que esos dos fluidos sean inmiscibles, ¿no? ¿Qué quiere decir inmiscibles? No van a decir invisibles, ¿no? Como por ahí alguien me dijo en un examen, ¿no? Sino inmiscibles, que son no mezclables, quiere decir eso, que no se pueden mezclar, ¿verdad? O sea que existe una interfaz de separación clara. En el caso del agua y el aire, eso está clarísimo, uno lo ve en un lago, en un río, en un canal, en el mar, ¿verdad? Hay una superficie que separa aire por arriba y agua por debajo. Pero en el caso, por ejemplo, de los aceites, bueno, es más difícil de verlo, pero si se deja perfectamente en reposo, finalmente se estabiliza
¿verdad? Y queda el aceite, la capa de aceite flotando por sobre la capa de agua. Y en el caso de suspensiones, que puede ser, por ejemplo, en un cuerpo de agua, en un lago o en un embalse, en la zona baja tenemos agua barrosa, por decirlo así vulgarmente, agua cargada con sedimentos finos, y en la zona alta agua más limpia. Bueno, esa interfaz también suele ser un poquito más difusa, pero se puede identificar. O sea que, habiendo identificado esta línea celeste, el empuje total es la suma del peso de esta parte de fluido A más el peso de esta parte de fluido B. Y nuevamente dependerá de la relación de peso específico gamma A y gamma B, la magnitud de la fuerza resultante de empuje. Bueno, esta cuestión que parece a priori un poco trivial, esto del principio de Arquímedes, tiene un sinnúmero de aplicaciones prácticas, ¿verdad? En la aeronavegación y en la ingeniería naval, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver este ejemplito que está tomado del libro de Mecánica de Fluidos de James, el libro de James de Mecánica de Fluidos, que se refiere a las condiciones de estabilidad de un globo aerostático, ¿no? Que, bueno, es un dispositivo que se utiliza actualmente con fines recreativos. En una época se utilizaba con fines más prácticos, ¿no? Para desplazar cargas de un sector, de un lugar a otro, incluso para mover gente de un lugar a otro. Bueno, ahora se utiliza más con fines recreativos para salir a dar un paseo. Y en algunos casos se utilizan con fines de acceso a la tecnología, ¿no? Ustedes saben que en lugares remotos de África y de Asia, algunas empresas de telecomunicaciones lo que hacen es colgar de globos aerostáticos antenas de telecomunicación para acceso a Internet en áreas rurales, ¿no? Entonces, también se utiliza, para esto se utiliza actualmente en meteorología, donde se lanzan estos globos a la atmósfera, y aquí en este sector se colocan sensores para medir presión, humedad, velocidad del viento, posición, un localizador GPS, ¿verdad?, etcétera. Bueno, estos globos aerostáticos se utilizan con fines diversos. Entonces vamos a tratar de estudiar rápidamente las condiciones de estabilidad de estos globos aerostáticos, ¿no? Obviamente, la mayor parte del volumen desplazado de fluido se debe a el globo propiamente dicho, ¿verdad? Aquí bueno, aquí son los tiros o las riendas, ¿verdad?, de este globo, y aquí digamos, se aloja el peso de la instalación, que pueden ser carga, pueden ser instrumentos de medición, pueden ser personas. El peso está concentrado más cerca de la cabina o del barril de navegación, pero el peso del volumen desplazado de fluido está casi íntegramente concentrado en el globo, ¿verdad? Vale decir que el centro de gravedad está más cerca de la cabina de comando o del barril, digamos, del globo, G, mientras que el centro de empuje está prácticamente en coincidencia con el centro de gravedad del globo, ¿verdad?, C. Entonces, ¿qué pasa si por H o por B actúa mediante un agente de perturbación externo, que puede ser un viento lateral, una fuerza horizontal que tienda a inclinar ese cuerpo, que sería en este caso? Supongamos que viene un viento lateral y lo hace inclinar. Bueno, tenemos el empuje F sub B concentrado en C y el peso de todo el conjunto concentrado en G. Cuando se produce una inclinación, se genera, ¿verdad?, un brazo de palanca A, que sería la diferencia en horizontal del punto G respecto al punto C. Entonces se genera, ¿verdad?, una cupla o un momento que tiende, en este caso, a volver a reestabilizar ese cuerpo. Fíjense ustedes que la perturbación hace que
se produzca una especie de momento desestabilizador en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, en el sentido horario, en este sentido, mientras que como consecuencia o como reacción, al generarse esta separación de C respecto de G, W por A actúa como un momento estabilizante en el sentido antihorario, o sea, en sentido contrario a las agujas del reloj, a las manecillas del reloj, ¿verdad? Y el cuerpo tiende a restablecer su condición de equilibrio. De esta manera se pueden identificar distintos tipos de equilibrio. En general, en el caso de cuerpos completamente sumergidos en el seno de un fluido, como puede ser un globo aerostático en aire, la estabilidad requiere únicamente que el centro de gravedad del cuerpo se ubique por debajo del centro de empuje. O sea que G se ubique por debajo de C. Con eso basta, ¿verdad? Cuando la cota de C simbolizamos con Z a cota, altitud respecto a un plano de comparación, puede ser el nivel medio del mar, ese plano de comparación, o puede ser un poquito por debajo. Cuando la cota de C es mayor que la cota de G, tenemos una situación de equilibrio estable. ¿Qué pasa si C y G se van acercando progresivamente uno a otro? En el momento que coinciden, en el momento que C y G coinciden, cuando la cota de C es igual a la cota de G, tenemos una condición de equilibrio indiferente. ¿Qué significa equilibrio indiferente? No hay posibilidad de generar un momento, ¿verdad? Porque ambos puntos han coincidido. El brazo de palanca es igual a 0, ¿verdad? Entonces se encuentra una situación que se llama equilibrio indiferente. Cualquier perturbación horizontal, en este caso, hace que el cuerpo permanezca en la posición resultante de esa perturbación. No tiende ni a estabilizar, ni a estabilizarse, ni a desestabilizarse, ¿verdad? Y obviamente si C tiene una cota menor que G, o sea que si C se ubica por debajo de G, bueno, tenemos un equilibrio inestable. Cualquier perturbación lo vuelca, ¿no? Cualquier perturbación lo vuelca. Esto sería el caso de cuerpos completamente inmersos en el seno de un fluido único, como sería un Zeppelin, un globo aerostático o un avión que está únicamente rodeado por aire. Sin embargo, en el caso de cuerpos inmersos en dos o más fluidos, como lo que acabamos de ver aquí, ¿verdad? Como lo que acabamos de ver aquí, bueno, las condiciones de estabilidad exigen un análisis un poquito más detallado. Sería una situación aplicable en ingeniería naval, como por ejemplo una barcaza o una embarcación de este tipo, ¿verdad? En el que la diferencia de ubicación del centro de gravedad respecto al centro de empuje determinará las condiciones de estabilidad de ese cuerpo. Otra situación en la que podemos aplicar esto es, por ejemplo, en una esfera lastrada, ¿no? Hay un dispositivo de esparcimiento o recreativo que habitualmente se usa mucho en los parques acuáticos, no sé si ustedes lo han llegado a ver, que es una esfera, ¿verdad? Que en la parte inferior se le pone un lastre y que uno entra dentro de esa esfera, ¿verdad? Y se desplaza sobre agua, ¿verdad? Parcialmente sumergido. Bueno, obviamente la técnica es evitar que eso se dé vuelta mediante justamente tratar de mantener de que el centro de gravedad esté por debajo del centro de empuje, de que si le llamamos C o B al centro de bollamiento, centro de empuje, ¿verdad? Y esto se ayuda mucho lastrando la esfera aquí abajo, ¿verdad? Poniéndole o agua o algún otro fluido más pesado o algún sólido, alguna base, ¿verdad? Aquí tenemos cuando C y B coinciden, un equilibrio indiferente, y cuando G está por arriba de B, que sería el caso del lastre que está aquí arriba, bueno, un equilibrio inestable porque cualquier perturbación lateral la da vuelta a 180 grados a esta esfera, ¿no? Entonces,
en el análisis de la estabilidad rotacional de cuerpos inmersos en el seno de un fluido, la condición de equilibrio depende siempre de la posición relativa de B respecto de G. Y tenemos nuevamente estable, inestable o indiferente. Vamos a ver este ejemplito que está tomado también del libro de James, que sería aplicación de estos principios de flotación en problemas de ingeniería naval básicos, ¿no? Obviamente los problemas de ingeniería naval son mucho más complejos, pero aquí vamos a ver aplicaciones básicas. Entonces, vamos a ver una situación. Por ejemplo, sería un buque portacontenedores, ¿no? Un buque portacontenedores. En el que mucha de la carga se concentra arriba, ¿verdad? A nivel de la superficie, ¿no? A nivel de la superficie, porque, bueno, pues, se coloca con grúas y se coloca arriba, ¿verdad? Y hacen que el peso total del conjunto esté aquí, en este punto, concentrado en el centro de gravedad. Y como tenemos el calado, esto se llama calado, que sería la profundidad de sumergencia del buque por debajo de la superficie libre del agua, el calado, determina que el centro de empuje esté aplicado aquí por debajo. Entonces, obviamente que cuando entra a navegar este buque, aquí estamos considerando como si fuera una sección transversal, ¿no? El buque se extiende longitudinalmente en un plano normal al plano de la pantalla, ¿no? Entonces, si hay una perturbación, puede ser viento, puede ser oleaje, ¿verdad? Lateral, que genera la inclinación. Obviamente parte del líquido que era desplazado, ¿verdad?, emerge fuera de la superficie y otra parte, digamos, del buque se adentra dentro de la superficie, generándose un desplazamiento lateral de los puntos de aplicación del centro de empuje respecto al centro de gravedad. Y por lo tanto se produce, ¿verdad?, un momento que puede tender a drizar, momento adrizante, lo mismo que momento estabilizante, ¿verdad?, que lo vuelve a equilibrar. Entonces, esto explica, ¿verdad?, muchas veces por qué una sección ancha y rectangular, como este caso, ¿verdad?, produce una condición de equilibrio favorable para el caso en que la carga, por cuestiones operativas, se tenga que ubicar en la parte superior, en la parte de cubierta, en la parte superficial, ¿no? Entonces hace que el desplazamiento del centro de gravedad sea mínimo y se produce un momento que rápidamente tiende a restaurar la flotabilidad. Sin embargo, por cuestiones hidrodinámicas, ¿verdad?, por cuestiones hidrodinámicas, muchas veces es necesario conferirle, no esa forma ancha y rectangular abajo, sino una forma más hidrodinámica que habitualmente la sección transversal tiende a adquirir esta forma, ¿verdad?, para que el desplazamiento de la embarcación en el agua sea con una resistencia por fricción mínima y por lo tanto se pueda propiciar el ahorro de combustible. En este caso, bueno, las posiciones relativas de G y B nuevamente determinan sus condiciones de equilibrio. Cuando G estamos aquí, tenemos equilibrio estable, equilibrio estable o equilibrio inestable en función de cómo es el momento de vuelco. Obviamente que esto lo determina un punto característico que resulta de la intersección, de la recta de acción de la fuerza de empuje en relación al eje geométrico
de la embarcación. Entonces, fíjense que la intersección de la línea de acción con el eje se da en este punto M, en este punto M. Este punto se llama metacentro, y en función de la posición relativa de M respecto de G y de B, en función de la posición relativa de M respecto de G y respecto de B, podemos tener situación de equilibrio estable o situación de equilibrio inestable. Se han realizado una serie de experimentos, tanto en el campo, en prototipos, como en laboratorio de hidráulica, en modelos, en los que se ha demostrado, digamos, que la estabilidad se puede preservar garantizando que la ubicación de M se mueva dentro de un rango limitado. Y esto se da toda vez que los ángulos de balanceo sean relativamente pequeños. Se ha encontrado que el valor máximo admisible del ángulo de balanceo no debería ser mayor a 20 grados. No debería ser mayor a 20 grados. Entonces, se pueden dar una serie de situaciones. Por ejemplo, el caso de buques toneleros, ¿verdad? Estos buques que transportan o combustibles líquidos desde las refinerías hasta los centros de consumo, o petróleo, ¿verdad? Desde los pozos que están en ultramar hacia los continentes, o los que transportan granos en nuestro país, que se exporta mucha soja, ¿verdad? Entran en Rosario unos buques que transportan granos y terminan alojando mucha de su carga en la parte baja de la embarcación, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Esos buques son casi siempre estables porque G se ubica siempre por debajo de B. Sin embargo, cuando G está encima de B, que sería en el caso de los buques portacontenedores o muchas veces los lanchones o barcazas areneras, que se utilizan mucho en nuestro país en la hidrovía Paraná-Paraguay, ya vamos a ver un ejemplito, exigen, por cuestiones operativas, que G esté por arriba de B. Bueno, en ese caso, ¿verdad? La medida de la estabilidad es justamente la altura metacéntrica, que sería la longitud del segmento que va de G a M. O sea, este segmento de G a M se llama altura metacéntrica. Y obviamente en función de esa altura tendremos, digamos, las condiciones de equilibrio que se van a generar. Para poder analizar en detalle esa situación, vamos a ver un análisis elemental que ustedes después lo van a refinar con un ejemplo en el práctico. Aquí vamos a ver únicamente dejarlo planteado el problema y ustedes en el práctico lo van a resolver numéricamente. Entonces, vamos a tratar de hacerlo con un barquito más o menos real, que por norma, si uno lo ve en planta, tienen esta forma, ¿no? Esta figura sombreada, ¿verdad? Sería la figura que resulta de la sección transversal horizontal del barco en la línea de flotación, o sea, la intersección con la superficie libre del flujo. Toda esta figura que se ve en planta es como si le tomáramos una foto de un dron, pero le tenemos que descontar la envolvente lateral que está por arriba de la línea de flotación, ¿verdad? Esta figura marca no lo que ve el dron, sino un poquito por debajo, porque generalmente las paredes laterales son un poquito inclinadas, ¿verdad? Son un poquito inclinadas. Esto sería a nivel de la línea de flotabilidad de la embarcación, ¿verdad? Y si hacemos un corte transversal por acá, corte transversal por esta dirección X, vamos a tener esta figura resultante para una barcaza básica, ¿verdad? Que es prácticamente una sección transversal rectangular con aristas redondeadas en la base, ¿no? Entonces, vamos a suponer que como consecuencia de algún agente perturbador,
la embarcación experimenta una leve rotación que lo vamos a llamar delta teta, una rotación delta teta. Entonces, vamos a simbolizar el punto de empuje, el centro de empuje antes de experimentar la rotación estaba en B, aquí, donde tengo el cursor. Obviamente, cuando la figura se inclina, ¿verdad? Hay una parte de la figura que emerge de la superficie, que sería esta, y otra parte que se sumerge, que sería esta. Si es perfectamente simétrica, bueno, estas dos superficies son más o menos idénticas, ¿no? Entonces, luego de la rotación, el centro de empuje se ubica en B'. ¿Por qué? Porque el volumen desplazado ya es este, ¿verdad? Que es otra figura. No es esa figura que era antes, sino es esta otra que es otra figura, ¿verdad? Y se desplaza a B'. Entonces, lo que tenemos es un desplazamiento horizontal delta de B a B', ¿verdad? El centro de gravedad está aquí en G y el peso de la embarcación es W. Entonces, la distancia medida sobre la vertical inicial antes de la rotación entre G y B es esta distancia L que está indicada aquí. Entonces, vamos a analizar un poquito el conjunto de fuerzas que actúan ahí, conjunto de fuerzas. Esas fuerzas, delta de F, que se desarrollan, conforman un momento que le vamos a llamar MC. MC le vamos a llamar al momento que desarrollan estas fuerzas delta de F, que por un lado, luego de la rotación, ¿verdad? Hay una parte del peso que queda por arriba, que es mayor, ¿verdad? Que la otra que se desplazó de este otro lado. Entonces, el empuje total le vamos a llamar F sub B, que está aplicado en B. Y el conjunto de estabilidad va a ser el empuje total FB más el par que desarrollan las fuerzas delta de F. Entonces, vamos a ver de qué manera calculamos los momentos de los dos sistemas de fuerzas respecto a un eje paralelo, al eje de simetría, al eje Y, que en este caso va a pasar por B', luego de producida la inclinación. Entonces, el equilibrio de momentos exigirá que MC menos FB por delta, sea igual a 0. FB por delta sea igual a 0. A partir de esa ecuación vamos a despejar delta. Que sería esta distancia. Delta va a ser igual a MC sobre FB, o el que es lo mismo, MC sobre W, por la cuestión de equilibrio, ¿verdad? Es decir, que delta, digamos, se puede calcular en función del peso del barco y del momento MC. Si observamos bien la figura, que aquí la reproduzco un poquito más chiquita, pero sí se ve, al menos en mi pantalla, espero que ustedes la puedan ver, se puede calcular la distancia del metacentro, ¿verdad? La distancia MB, la distancia esta MB, del segmento MB en función de delta. MB va a ser delta sobre el seno del ángulo delta teta. Fíjense, este triángulo rectángulo, aquí hay un ángulo recto, ¿verdad? El seno, este angulito, se replica aquí, ¿verdad? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? O sea, delta sobre MB, y por lo tanto MB resulta delta sobre el seno. Entonces, si el punto M, que se calcula de esta manera con la trigonometría de ese triangulito rectángulo, se ubica por encima de G, si M se ubica por encima de G, y el peso W forman un momento estabilizante, y en este caso la embarcación resultaría estable. Cuanto mayor sea la distancia MG, mayor será el grado de estabilidad.
Eso está clarísimo, ¿verdad? A mg lo vamos a llamar altura metacéntrica. Altura metacéntrica, y la misma sirve como un criterio, ¿verdad?, para definir la estabilidad de las embarcaciones en ingeniería naval. Entonces, muchas veces, antes de decidir la geometría final de una embarcación, se la somete a ensayos en laboratorio tendientes a determinar todo el rango de alturas metacéntricas a que estará sometida conforme a los esfuerzos esperables por los oleajes y por los vientos que deberá resistir la embarcación una vez que salga a alta mar, ¿verdad? Y en ese caso se determinan las condiciones de estabilidad rediseñando, por ejemplo, la cantidad de peso que se concentra en la base de la embarcación y la cantidad de peso que toleraría en la cubierta. Esa es un poco la implicancia que tiene este calculito, ¿verdad? Entonces, para calcular esa altura, es necesario calcular el momento mc, y con eso, digamos, lo que se hace es determinar los volúmenes elementales, diferencial de B, que desplazaría un elementito aquí, cada elementito de esto es diferencial de área, ¿verdad? Son como los filetitos prismáticos, eso que veíamos antes, ¿no? Y los pesos de cada uno de esos filetitos serán, obviamente, diferencial de F, ¿verdad? Que son los que se desplazan cada vez que el buque experimenta o el barco experimenta una rotación. Entonces, teniendo en cuenta el esquema, ¿verdad? El volumen del elementito, diferencial de B, este volumen del elementito será X por delta tita por diferencial de A. Entonces, teniendo en cuenta que a cada delta B se le puede asignar una fuerza diferencial de F, la fuerza va a ser, por el principio de Arquímedes, peso específico del fluido por el volumen, ¿verdad? La fuerza va a ser gamma por diferencial de B, o sea, gamma por X por delta teta por diferencial de A. Y por lo tanto el momento se calcula integrando esos pesitos elementales, extendiendo la integración a toda el área A sub Fs, donde esta área A sub F es toda el área sombreada esta que habíamos visto antes. Esto sería A sub Fs hacia donde hay que extender la integración. Como gamma y delta teta son constantes, para todo el conjunto salen fuera del signo integral, y me queda esta integral de x cuadrado diferencial de A, y que no es otra cosa que, ¿verdad?, que el momento de inercia respecto al eje de simetría. El momento de inercia de la figura respecto al eje de simetría. O sea que se puede calcular ese momento de inercia teniendo en cuenta la geometría de esta figura. En este caso, ¿verdad?, es un rectángulo con aristas redondeadas. Bueno, puede ser una quilla más hidrodinámica como esta, y por integración se termina calculando este momento de inercia. Entonces, finalmente, el momento m sub c termina siendo igual a gamma por delta teta por el momento de inercia, algo que se puede calcular relativamente fácil, conociendo la sección transversal de la embarcación. Entonces, en función de estas variables, ¿verdad?, se puede determinar la altura metacéntrica MB como gamma por momento de inercia sobre el peso de la embarcación. Y de esta manera se puede calcular MC restándole a MB, ¿verdad?, esta longitud de L. Entonces sería finalmente gamma por el momento de inercia sobre el peso menos L sería MG. Entonces las condiciones de estabilidad serían de que si MG es mayor que 0 hay estabilidad, si MG es menor que 0 el sistema será inestable. O sea que hay que garantizar con un cierto margen de seguridad, siempre los ingenieros tomamos coeficientes de seguridad, ¿verdad?, que el MG sea positivo, la distancia entre MG sea positiva, o sea que la altura metacéntrica esté ubicada, digamos, por arriba del centro de gravedad. Entonces, como les decía, vamos a ver unos ejemplitos. Aquí tenemos
muchos problemas prácticos que se pueden resolver con esta técnica, ¿no? Muy sencillo, lo cual hay que conocer las dimensiones, obviamente, los pesos y demás, ¿no? Estas son barcazas que se utilizan, aquí, estas son en el río Hudson, en Estados Unidos, ahí cerca de New York, ¿verdad? De Manhattan. Son barcazas todo esto es basura, ¿no? Todo esto son residuos sólidos urbanos que como Manhattan está en una isla, ¿verdad? Se llevan y producen muchísima cantidad de residuos sólidos, se llevan en estas barcazas hacia los centros de reciclado, ¿no? Generalmente estas barcazas no son autopropulsadas, sino son impulsadas o traccionadas por embarcaciones. Esto, digamos, hay una que la tira de este lado y otra la tira o la va guiando de este otro lado, ¿no? Fíjense que aquí están pasando el George Washington Bridge, ¿verdad? Es el puente que une New York con New Jersey, ¿no? Y muchas veces la basura de los contenedores compactada ya por los camiones recolectores, ¿verdad? Se colecta en estas barcazas y se lleva a los centros de reciclado, ¿no? Bueno, en nuestra zona, esta es la hidrovía Paraná-Paraguay, estos ríos son una fuente de abastecimiento de material para construcción, concretamente de arena que hay en el lecho fluvial, que se la extrae del río y se la lleva a los centros urbanos para comercializarla en corralones, ¿no? Entonces se utilizan también estas barcazas que son empujadas por lanchas y que, bueno, tienen esta forma. En ambos casos, ya sea en estos dos o en esto, la carga se tiene que poner a nivel de cubierta, ¿verdad? Con lo cual tenemos que ser lo suficientemente astutos para que la altura metacéntrica sea tal que garantice la estabilidad, ¿no? Fíjense, para que se den una idea de lo que son estas barcazas, aquí tenemos dos personas que sirven como elementos de escala, ¿no? Esta es una fotografía en Formosa sobre el río Paraguay, ¿no? Y obviamente el copete de carga, ¿verdad?, que tengan arriba de superficies, bueno, deberá ser tal que garantice la estabilidad del mismo, ¿no? Entonces podemos hacer un ejercicio. Aquí tenemos extractado del libro de James, ¿no?, donde estas barcazas generalmente, bueno, las hace la gente, son combinaciones entre maderas, e inclusive la línea de flotación son un conjunto de estos tachos de 200 litros de aceite industrial, ¿verdad? Los que son metálicos son soldados unos con otros y conforman la línea de flotación, y también se utilizan de plástico, ¿no? Entonces, generalmente tienen esta forma rectangular. Vamos a ver un ejemplo que nos dice, un lanchón tiene la forma de un paralelepípedo rectangular que tiene de dimensiones 9 por 24 metros, 24 metros en el sentido longitudinal, 9 metros en el sentido perpendicular al plano de la pantalla, y 2,4 metros de altura, 2,4 metros de altura. Cuando el lanchón está cargado, se lo carga con 500 toneladas de arena, ¿verdad? Y su centro de gravedad se ubica a 3 metros del fondo del mismo, ¿no? El centro de gravedad está a 3 metros G, está a 3 metros del fondo, o sea que se puede considerar que todo el peso W, 500 toneladas, se concentran en G, ¿no? Se desea determinar la altura metacéntrica para un giro alrededor del eje longitudinal y establecer así si el lanchón es estable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la rotación alrededor de dicho eje del lanchón es de 5 grados, ¿qué valor debería tener el momento adrizante o momento estabilizante? Entonces, ¿cómo se ataca el problema? Primero es necesario encontrar el centro de empuje del lanchón, ¿no? Como el lanchón desplaza un volumen de fluido de sección rectangular, es igual a las dimensiones en planta, que serían 9 por 24, por la profundidad de sumergencia, ¿verdad?, que sería D.
la distancia medida en vertical desde la línea de flotación hasta el fondo de la lancha, D, ¿verdad? Entonces, esto se establece mediante el principio de Arquímedes, ¿verdad? Y se plantea esta ecuación, 9 por 24 por D, por el peso específico del agua. Bueno, esto está hecho en unidades técnicas, ¿no? En nuestro caso sería 9.810, ¿verdad? Sería 1000, que sería la densidad del agua, por la gravedad, que sería 981, 9.810. O en este caso, 1000 kilogramos fuerza por metros cúbicos, que es lo mismo cuando se trabaja en unidades técnicas, ¿no? Y esto va a ser igual, ¿verdad?, a 500 por 1000, digamos, que sería las 500 toneladas, ¿verdad?, por ese valor de 1000. Entonces, de esta manera se despeja D de esta ecuación y nos queda D igual a 2.314 metros. O sea que la partecita de la lancha que queda por arriba sería 240 menos 314, ¿verdad? Sería como mucho 70 centímetros que queda por arriba, ¿verdad? Un poquito menos de 70 centímetros sería la partecita sombrerita esta que queda por arriba de la línea de flotación. Entonces, la altura metacéntrica se calcula con la fórmula, ¿verdad? Momento de inercia de un rectángulo, B por H al cubo sobre 12, ¿verdad? 24 por 9 al cubo sobre 12, menos la longitud de L, que la hemos calculado también con la ecuación, que sería, digamos, los 3 metros, que sería la altura total, menos D sobre 2, que sería 2,314, que sería 1,83. Y en función de eso, calculamos la altura metacéntrica, que nos da algo más de 1 metro. Entonces, el anchón será estable porque la altura metacéntrica nos ha dado positiva. Y generalmente se fija un determinado valor de seguridad, digamos, 1 metro es razonable teniendo en cuenta que la altura total de la carga, en este caso, son únicamente unos 3 metros, 4 metros, ¿verdad? El copete de arena. Este copete de arena son 2,5 metros, 3, 4, ¿no? Suponiendo que esta persona puede medir 1,70 m, 1,80 m como mucho. Obviamente que en otros problemas, por ejemplo, el tema de buques que transportan contenedores, esta altura, ¿verdad? La altura de la carga suele ser mucho mayor, suele ser varias decenas de metros, ¿verdad? Y en ese caso, los márgenes de seguridad serán en ese orden de magnitud, decenas de metros para la altura metacéntrica que consideremos. En este caso, teniendo 1 metro de resguardo, bueno, obviamente podemos asegurar que el anchón es estable. Como cálculo complementario nos pedía, aquí el enunciado, nos pedía, digamos, cuando se inclina 5 grados, qué valor va a tener el momento estabilizante. Bueno, en este caso, 5 grados expresado en radianes, bueno, es 2pi por 5 sobre 360, ¿no? Que sería el delta teta expresado en radianes, ¿no? A estos 5 grados hay que reducir los radianes para poder introducirlo aquí en el delta teta, ¿no? Entonces, tenemos aquí el peso específico, que sería 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, peso específico del agua, delta teta, 5 grados expresados en radianes, 2pi por 5 sobre 360, y el momento de inercia del rectángulo, B por H al cubo sobre 12, 24 por 9 al cubo sobre 12, hacemos el cálculo y nos sale 1,27 por 10 a la 5 kilogramos fuerza por metro el momento estabilizante. Este es un ejemplo muy básico, porque no hemos tenido que resolver ninguna integral, porque lo que está en consideración son barcazas de geometría prismática, como estas, ¿no? Obviamente en ingeniería naval, donde tenemos buques con una dada geometría, bueno, hay que resolver integrales y hay que resolver esas integrales numéricamente. Por eso es conveniente utilizar algún producto de software, como por ejemplo MATCAD o MATLAB, o alguna
paquetito informático que nos permita calcular integrales numéricamente. Si no, vamos a una tablita y calculamos. Obviamente, en caso de un rectángulo no hay problema, pero cuando la integral se hace más complicada hay que resolverla numéricamente. Esto sería básicamente el tema de flotación, principio de Arquímedes y aplicaciones a globos aerostáticos, a ingeniería naval, aplicaciones muy sencillas del principio de Arquímedes. Vamos a ver ahora un temita adicional que es equilibrio relativo, ¿no? No sé si antes tienen una duda, alguna consulta. ¿Está entendido este tema? ¿Hay alguna duda? Por ahora ninguna, Inge. ¿Perdón? No, ninguna duda, Inge. Bueno. Pregúntenos si tienen alguna duda, si algo les pasa por alto. Yo por ahí voy medio rápido, suponiendo que ustedes están viendo bien todas las ecuaciones, todo, pero si tienen alguna duda, por favor no dejen de preguntar. Vamos a ver ahora... Sí, dígame. ¿Puedes subir después al CUB todos estos powers? Sí, lo vamos a subir. A los videos también los voy a poner ahí en YouTube, ¿no? Les voy a pasar después el enlace para que lo puedan recuperar ahí de YouTube, y si lo quieren descargar a su computadora también lo voy a poner en Mega, así que no hay ningún problema. El CUB tiene una capacidad limitada para asimilar o almacenar videos que son archivos grandes, son archivos de 400, 500 megas, ¿no? Pero bueno, ustedes lo pueden ver en YouTube o lo pueden bajar de Mega si tienen un buen ancho de banda, así que seguro que lo subimos. Está todo a disposición. Vamos a ver ahora el tema de equilibrio relativo, que si bien es cierto ya involucra movimiento de los fluidos en bloque, es decir, fluidos, concretamente líquidos, contenidos en un depósito, y ese depósito está siendo movido. Imagínense ustedes, por ejemplo, que van en un ómnibus de larga distancia y le sirven una taza de café y la ponen, o un vaso de agua, y lo ponen sobre la mesita del ómnibus. Bueno, digamos, en forma relativa, el vaso de agua está estático, ¿verdad? Pero el conjunto se va moviendo a la velocidad del ómnibus, ¿verdad? O del avión, o en un barco, ¿no? O imagínense ustedes un cilindro de combustible que se transporta en un camión, ¿no? El cilindro está en reposo arriba del camión, pero el camión se va moviendo a una velocidad dada, ¿verdad? O puede ser un cilindro de agua de un camión regador, ¿verdad? O un cilindro de leche de un camión que toma leche de los tambos y lo lleva a los centros, digamos, de pasteurización. Bueno, hay un sinnúmero de problemas prácticos en los que debemos estudiar la estabilidad de fluidos que se mueven en bloque dentro de recipientes que van, ya sea a velocidad constante o con una aceleración uniformemente variable, ¿no? O sea, entonces, vamos a ver esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, un fluido en una licuadora, también se acelera al principio, pero después que uno fija la velocidad de la cuchilla de la licuadora, ¿verdad? Pueden ver que el fluido está girando, y si se pone un celular a filmarlo, van a ver que el giro permanentemente hace que el fluido esté siempre a la misma altura, ¿verdad? Obviamente que si se lo ve en detalle, se produce una depresión en la zona central y un aumento temporario de nivel en la generatriz.
como consecuencia, obviamente, de la aceleración centrífuga que se genera como resultado de la rotación W a la cual se somete el fluido dentro de la licuadora. En ese caso, se lo puede analizar como si fuera un bloque de fluido único, ¿verdad? Y estudiar sus características casi como si fuera un sólido, ¿no? Entonces, las fuerzas que van a estar actuando como consecuencia del movimiento que se le imprime por caso de movimiento de rotación, van a ser una fuerza centrífuga y obviamente el peso de ese fluido, con lo cual la resultante será una fuerza dirigida en este sentido R. Entonces, ¿cómo lo analizamos? Con las ecuaciones de equilibrio que hemos visto. Por un lado, en el centro de gravedad de un elemento de fluido, las fuerzas másicas, que, bueno, le habíamos llamado MX, MY y MZ, aquí le llamo directamente XYZ mayúscula para aligerar un poco la notación, que son funciones continuas en el espacio, ¿no? En XYZ, ¿no? Y las fuerzas externas son las debidas a la presión que le ejerce el fluido circundante sobre un elemento de volumen tal como ¿verdad? Entonces, la ecuación de volumen, la forma de cuantificar estas fuerzas másicas será la resultante de las fuerzas básicas, ¿verdad? Descompuesta en cada una de sus componentes, donde son densidad por volumen y por la fuerza por unidad de masa, nos da fuerza, ¿verdad? Densidad por fuerza por unidad de masa y por volumen, la resultante de esta nos da fuerza, en la dirección X, Y y Z. Recuerden que cuando el fluido estaba completamente en reposo, las X y las Y no las consideramos porque únicamente actuaba la gravedad. Pero en este caso le estamos incorporando una componente de aceleración horizontal de manera artificial mediante una fuerza generada por una fuente de energía externa, ¿no? En este caso, bueno, un motor eléctrico que impulsa la licuadora. Entonces, planteando las ecuaciones de equilibrio, tendremos que la fuerza másica se expresa como se expresaba antes y la presión se expresa a través de su diferencial, derivada de presión respecto a X por diferencial de X, derivada de presión respecto a Y por diferencial de Y, más derivada de presión respecto a Z por diferencial de Z. Entonces, entre dos puntos cualquiera del elemento M y N, por ejemplo, a lo largo de la distancia Y, tal como hemos visto el análisis, el diferencial de P será ¿verdad? Entre M y N. Y por lo tanto, cuando se igualan con la fuerza másica, nos queda esta expresión. Simplificamos, dividiendo entre el volumen del elementito de X, de Y, de Z, y nos queda que el gradiente de presiones en la dirección Y se debe equilibrar con gamma por Y, donde Y sería la fuerza másica por, rho por Y, ¿no? Densidad por Y, donde Y sería la fuerza másica en la dirección horizontal del eje Y. Digamos, replicando este análisis a las otras tres direcciones, tenemos que las ecuaciones de equilibrio, las tres ecuaciones de equilibrio que resultan son estas. Para poder aplicar estas ecuaciones de equilibrio, el concepto de gradiente de presión, diferencial total de P, igual a ρ por X diferencial de X más Y diferencial de Y más Z diferencial de Z, nos puede servir para encontrar las líneas de igual presión que se llaman isobaras, ¿verdad? O sea, líneas correspondientes a un valor de presión constante. Si fijamos un valor de presión constante, la diferencial de una constante es 0. Entonces, esta ecuación nos dice que la ecuación de cada isobara, de cada valor de presión, va a ser esta que está aquí, ¿verdad?
X por diferencial de X más Y por diferencial de Y más Z por diferencial de Z igual a 0. ¿Por qué? Porque la diferencial de una constante es 0. Entonces, en función de eso, nosotros podemos considerar la forma que van a tener las superficies de igual presión y resolver las ecuaciones de movimiento. Vamos a retomar el caso del líquido girando alrededor del eje vertical, y en este caso tendremos en el sistema de ejes coordenados cartesianos la fuerza másica en el sentido horizontal de X será la velocidad angular al cuadrado multiplicada por X, ¿verdad? Eso sería la aceleración centrífuga en el sentido de X. Mientras que análogamente la aceleración centrífuga en el sentido de Y será velocidad angular al cuadrado multiplicada por Y. Para este punto que está a una distancia Y del eje de rotación, ¿verdad? Estos son para estas dos particulitas que están aquí. Mientras que esta tercera que está aquí, todos son la proyección de la partícula que está en M, ¿no? Respecto a cada uno de plano horizontal y eje vertical. En el caso de la fuerza másica en el sentido Z, no es otra cosa que la aceleración de la gravedad, o sea, menos G. Como Z se considera positiva para arriba y G actúa para abajo, es menos G, ¿no? Entonces, estas tres ecuaciones son las que nos dan la condición de estabilidad para una partícula ubicada a un radio R, ¿verdad?, del eje de rotación. Conjugando con la ecuación de estabilidad, reemplazamos ahí y nos queda esta expresión. W cuadrado por X diferencial de X más W cuadrado por Y diferencial de Y menos G por diferencial de Z igual a 0. La reordenamos algebraicamente, y resolviéndola nos queda que R cuadrado, porque R cuadrado por el teorema de Pitágoras es la suma de X cuadrado más Y cuadrado, ¿verdad? R, que sería esto, sería la suma de X cuadrado más Y cuadrado, ¿verdad? R cuadrado sería X cuadrado más Y cuadrado. Menos 2 por G sobre W cuadrado por Z igual a una constante K. Entonces, las superficies que se generan aquí son un conjunto de paraboloides de revolución, ¿verdad? Son paraboloides de revolución. O sea que la figura de esta proyectada es una parábola. Y son paraboloides de revolución las superficies de igual presión que se generan como consecuencia de esta rotación uniforme alrededor del eje Z. Matemáticamente esto es algo muy sencillo de demostrar, ¿verdad? Uno puede tomar un programita como Excel o MATLAB y dibujar cada una de esas parabolitas para proyectarlas sobre un plano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cómo se calcula la diferencia de presión entre dos puntos? Bueno, nuevamente a partir de la ecuación de equilibrio, que esto es la ecuación de equilibrio, fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Ley de Newton. Se reemplazan las correspondientes fuerzas másicas en el sentido X, en el sentido Y y en el sentido Z, y la diferencia de presión aplicando esta ecuación, diferenciándola en dos puntos consecutivos, ¿verdad? Y haciendo la diferencia, nos da esta expresión para encontrar la diferencia de presión entre dos puntos cualesquiera que estén inmersos en el seno de un fluido. Digamos, esta sería la licuadora vista de costado, donde esta sería la superficie libre. Bueno, en un punto situado aquí en 1 y en un punto situado aquí en 2, la diferencia de presión se puede calcular mediante esta expresión. Bueno, hay ahí está reordenada algebraicamente y recuadrada. Hay otro caso típico que nos interesa estudiar, aparte de la licuadora,
y es justamente la de los fluidos que se transportan a través de vehículos, ¿no?, en depósitos. Obviamente, vamos a suponer que el movimiento, o sea, la trayectoria del camino o de la calle a través de la cual se transporta el fluido, es en el sentido X, ¿no?, es en el sentido, perdón, en el sentido Y, en el sentido Y, ¿no?, en el sentido Y. O sea, el depósito se mueve a lo largo de Y, ¿no? Entonces, las fuerzas básicas que vamos a considerar van a ser, bueno, en el sentido X no hay movimiento, la aceleración es 0, mientras que en la dirección Y, ¿verdad?, la aceleración va a ser menos A, donde A es la aceleración con la cual se está desplazando ese vehículo. Y en el sentido Z es menos G, ¿no?, es menos G. Entonces, nuevamente, consideramos un punto inmerso en el seno de un fluido que, como consecuencia de esa aceleración o de esa desaceleración, el principal problema con estos fluidos que se transportan es cuando se desaceleran bruscamente, ¿verdad? Cuando van viajando a una velocidad constante, tienden a ir de manera horizontal porque la aceleración es 0, ¿no? Pero si el camión que los conduce tiene que frenar, inmediatamente, si el camión viene viajando así, tiene que frenar, el fluido tiende a apilarse, ¿verdad?, y a girar, produciendo esa aceleración negativa, ¿verdad? Por eso es menos A. Entonces, planteamos de nuevo la ecuación de equilibrio, ¿verdad? Y de esa manera despejamos el valor de diferencial de Z para tratar de establecer cuál va a ser la sobreelevación que se va a producir del líquido respecto a la condición de equilibrio. Esto muchas veces es importante porque, imagínense ustedes, generalmente los combustibles y los fluidos peligrosos se conducen en tanques, ¿no? O sea, tapados. Pero si uno, por ejemplo, transportaría agua en una cubeta horizontal abierta arriba, podemos calcular cuál va a ser la sobreelevación máxima asociada a una aceleración antes de que el líquido rebalse, ¿eh? El líquido rebalse de la cubeta en la que está siendo transportado. Integrando esta expresión, ¿verdad? Integrando esta expresión, tenemos que Z es igual a menos A sobre G por Y más K, que es una constante de integración. Y esta sería la familia de las isobaras, haciendo variar el valor de K, se van obteniendo la familia de isobaras, que serían planos inclinados, ¿verdad?, que son paralelos al eje X en este caso, ¿no? Las isobaras que se producen con esa aceleración, ¿no? Vamos a analizar un problemita muy sencillo, que sería una cubeta siendo transportada por un vehículo, en este caso a lo largo de un eje X, Tenemos una aceleración en X, una aceleración en Z y una aceleración resultante A. Como son vectores, ¿verdad?, se pueden componer por la regla del paralelogramo. Como consecuencia de esa aceleración, el líquido se inclina un ángulo θ, ¿verdad? Esta sería la superficie libre, y experimenta una sobreelevación delta Z máxima. Experimenta una sobreelevación delta Z máxima. Bueno, esta sería, en forma vectorial, la ecuación de movimiento que se puede aplicar para cada una de las tres direcciones. Fuerza igual a masa por aceleración. En el sentido X, en el sentido Y y en el sentido Z. La variación de la presión, se obtiene mediante una integración de esta ecuación diferencial, ¿verdad?, que nos da
P sub 0, que sería la presión gamma por H0, ¿no?, debido a la profundidad inicial, menos rho por A sub X por diferencial, por A sub X por X, donde A sub X sería la aceleración en el sentido X, y menos rho por G más A sub Z por Z, donde A sub Z sería la aceleración en cuanto a su componente vertical. Mientras que la sobreelevación de la superficie libre delta Z se calcula con esta expresión. Esto se puede, obviamente, ejemplificar con el esquema de transporte de líquidos, ¿no? Transporte de líquidos, y se puede evaluar, digamos, el comportamiento ante un evento de desaceleración brusca, ¿verdad? Si el camión de YPF viene viajando a una velocidad constante, supongan ustedes 80 kilómetros por hora, y tiene que frenar bruscamente, bueno, ¿cómo es la redistribución de presiones ahí adentro de este cilindro? Ahí adentro de este tanque de combustible. Bueno, será las tres ecuaciones de movimiento, ¿no?, nos permiten calcular la diferencial total de presión, cuya integración entre dos puntos cualquiera nos permiten conocer la variación de presión entre esos dos puntos con esta expresión. Téngase en cuenta que en este caso ρ va a ser la densidad del combustible, ¿no? Si el camión transporta diésel, será la densidad del diésel, que es menor que la del agua, y si transporta gasolina o nafta, será la densidad de nafta, ¿verdad? Mientras que A sub X será la aceleración positiva cuando arranca, ¿verdad?, negativa cuando frena, en la dirección del movimiento, es decir, velocidad sobre tiempo, ¿no? Variación de velocidad sobre variación de tiempo. Debería ser un dato, por ejemplo, si baja de 80 kilómetros por hora a 0 en 3 segundos, en 5 segundos, o en 10 segundos, bueno, se calcula, ¿verdad? Se hacen las cuentas, 80 menos 0 sobre, digamos, supongamos que esto sea en 10 segundos, 80 menos 0 sobre 10 dividido 3600, ¿verdad? Porque son 3600 segundos en una hora, y antes la velocidad nos daba en kilómetros por hora. Esto nos va a dar en kilómetros sobre segundo al cuadrado, dividido entre 1000, nos va a dar metros sobre segundo al cuadrado. De esa manera se calcula la aceleración en X, ¿verdad? Y se puede calcular la sobreelevación de la superficie libre con esta expresión, ¿verdad? Menos A sub X sobre G por X2 menos X1, donde X2 y X1 serían las respectivas coordenadas medidas en la distancia longitudinal, es decir, la distancia de frenado, ¿verdad? La distancia de frenado para el caso de una desaceleración brusca. Generalmente estos camiones necesitan un par de centenares de metros para bajar su velocidad a cero, ¿no? Por lo menos unos 100 metros o más. Esto se puede sacar de sus manuales. Y X2 menos X1 sería esa distancia, ¿verdad? G es la aceleración de la gravedad. O sea que con estos datos conocidos podemos calcular cuánto se sobreeleva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este valor es importante para un análisis de estabilidad posterior, ¿no? La cuña esta que se sobreeleva, ¿verdad?, genera un momento de vuelco, ¿no? Genera un momento de vuelco, por eso los camiones muchas veces tienen el problema que en un accidente, por ejemplo, en un choque frontal o en una desaceleración brusca como consecuencia del balanceo, pueden sufrir el vuelco o eventualmente que este tanque tienda a montarse sobre la cabina, ¿no? Entonces,
todos estos elementos de cálculo sirven para analizar las condiciones de estabilidad de este tipo de vehículos que transportan fluidos, ¿no? Este es un ejemplo práctico de la vida real muy, muy visible, ¿no? Muchas veces los ingenieros que se dedican a peritajes de accidentes, bueno, necesitan tomar estos cálculos para poder determinar, ante las exigencias, por un lado, legales a nivel judicial, pero por otro lado, a nivel de las compañías de seguro y demás, de inferir en función del daño producido cuál era la velocidad del vehículo o al revés, digamos, cuál sería la velocidad máxima que produjo ese daño. Bueno, hay una serie de cálculos que uno puede hacer con estas ecuaciones. Así que esta es la última que tenía de este tema. Con esto estamos terminando. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. No, por ahora no, Inge. Por ahora no, Inge. Bueno, con esto terminamos la parte de hidrostática. Vamos a... Bueno, mis clases en general son de 2 horas, ¿no? O sea, como ahora no hemos hecho ningún intervalo, nada, pues, estamos terminando unos 10 minutos antes, así que... Y las clases prácticas son de 3, ¿no? Hay mucho más temas para calcular y para hacer números y demás, así que estamos terminando ahora. Yo le voy a enviar a través de los enlaces para descargar los videos de las clases anteriores y de Mega, o visualizarlos a través de YouTube. Esto me lleva un tiempo subirlos, ¿no? Bajarlos se baja rápido, pero subirlo exige un tiempito. Y les voy a mandar los PowerPoints, estos que utilizamos. La bibliografía para este tema, fundamentalmente, mecánica de fluidos de Streeter y mecánica de fluidos de James, ¿no? James con SH, ¿no? James se escribe, ¿no? James. Donde está muy bien tratado el tema de principio de Arquímedes, sus aplicaciones, altura metacéntrica, estabilidad de embarcaciones y de cuerpos flotantes, y el tema de equilibrio relativo, ¿no? Con cualquiera de estos 2 textos se pueden cubrir los temas del día de hoy, ¿no? Estaríamos terminando la parte de hidrostática. La clase que viene ya entramos con los fluidos en movimiento, en particular para ver el tema de cinética de fluidos, ¿eh? Es decir, analizar las condiciones del movimiento sin tener en cuenta las fuerzas que producen ese movimiento. A ver, aquí hay una pregunta, Guadalupe. Sí, vamos a... Los PowerPoints son archivos más bien livianos que sí se pueden subir al CUB sin problema. Los videos, no. Los videos, en el CUB le podemos poner los enlaces para que ustedes accedan al YouTube y a, por si lo quieren bajar a su máquina, a Mega, ¿no? Así que eso se los vamos a enviar. Bueno, terminamos aquí. Muy bien. Podemos ir a tomar la merienda. Buenas tardes. Gracias. Bueno, Chao, Inge, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, Inge.